Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? Espero que se encuentren bien. Una vez más, acá desde el taller de pila y electricidad, quiero compartir con ustedes un video nuevo. En este caso tiene que ver con otro horno, un horno eléctrico, con otro tipo de componente que tienen el mismo trabajo, pero son distintos diseños, ¿no? En este caso podemos contar, por ejemplo, con el temporizador, tiempo o timer, como quieran llamarlo, que es este, que es la campanita. Cuando llega al final suena, ¿no? Tenemos la lupiloto, tenemos el selector. Este lo que da es corriente a las resistencias tanto superiores como inferiores o al motor del grill o al forzador del grill. Tenemos el termostato, ¿no? Y si notamos acá atrás, adelante, perdón, este sería el reloj, la perilla del timer, perilla del selector de según la resistencia que quisiéramos prender. En este caso indica que prendería la de arriba, en esta la de abajo. En esta posición prendería las dos resistencias. En esta posición prendería las dos resistencias de arriba, junto con el forzador del grill. Y en la última opción prenderían las cuatro resistencias, dos de arriba, dos de abajo, junto con el grill. Y aquí tendríamos la temperatura que quisiéramos darle, ¿no? Desde temperatura baja, o podemos dar un rango de 10 a 220 grados, ¿no? Bien, vamos a ver, por ejemplo, en este caso, el problema de este hornito era que las dos resistencias de arriba no funcionaban, ¿no? Y vamos a recordar que este tipo de resistencia son este tipo de varillas, ¿no? Son de varillas, mejor dicho. Por lo tanto, entre este extremo y el otro se une un cable que trabaja en serie con la resistencia del frente, o la resistencia izquierda, si lo están mirando así, ¿no es cierto? Vamos a notar, por lo tanto, eso trabaja en serie, eso es lo que vamos a notar, ¿no? Podrán notar ahí la resistencia superior, en la parte de atrás, se junta junto con un puente o un cable y se une junto con la resistencia superior, la del frente, ¿no? Lo mismo sucede con la de atrás. Entonces, individualmente las resistencias de arriba trabajan en serie y no tiene nada que ver con las resistencias de abajo, que también por su parte trabajan en serie. Entonces, como le decía, si una resistencia se llega a cortar, el hecho de que trabaje en serie, ¿no es cierto?, va a hacer que la segunda resistencia, ya sea la de arriba, ¿no es cierto?, vamos a suponer, se corta esta tampoco va a funcionar, pero el problema es esta, ¿no? O se corta esta y esta no va a funcionar, pero el problema es esta. Lo mismo puede pasar con la de abajo, ¿no? Se corta una resistencia, la otra no va a funcionar. Pero eso no significa que tampoco van a funcionar la de arriba, porque son diferentes conexiones, ¿no? Cada una tiene su serie y su conexión distinta. Y eso hace ¿cómo es? El selector, que cada una funcione, dos resistencias funcione individual a las dos de abajo. Las dos de arriba funcionan de forma individual a las dos de abajo. Eso es lo que vamos a tener en cuenta. Lo que vamos a hacer acá, bueno, el problema de fue fácil de solucionar, porque el único problemita que tuvo fue esta fichita macho, que como verá fue fácil de sacarla, ¿no? Está deteriorada, está muy destruida, muy blandita, y lo encontré suelto. Así que probé continuidad de las resistencias y todo funciona bien, funciona el termostato, el selector, el timer, el grill, la luz piloto, todo funciona. El único problema que tenían era desconectado esta fichita, que ahora le vamos a cambiar y le vamos a dejar en condiciones. Ya de paso que tenemos el hornito acá, quería compartir con ustedes el diagrama eléctrico de este tipo de horno. Por ahí tienen uno en su casa todo desarmado, o quieren cambiar algún componente, este circuito le va a ayudar. Entrada de cable, que es el cable de alimentación. Tenemos verde y amarillo. El verde amarillo es el descarga tierra,
es cierto? Va prendido a la carcasa, todo lo que es la chapa, ¿no? del horno eléctrico. Tenemos un cable verde acá, más fuerte. Ese cable verde se junta al cable celeste. Ese cable celeste lo identificamos, o el cable verde oscuro, lo identificamos como la línea neutra o el neutro, ¿no? Va prendido a una de las entradas del forzador o el motor del grill, ¿no? De ese mismo cable se desprende un cable celeste que podemos notar que va al termostato. Del termostato, en la misma ficha, sale un cable negro que entra en esta vaina y va a la luz piloto. Del otro lado del termostato sale un cable celeste, en este caso no es que está añadido, sino están sujetos nomás por un precinto, y el recorrido de este cable celeste, que sería neutro, siempre estamos hablando del neutro, va a esta ficha que va enganchado a esa resistencia, ¿no? Bien, y de esta ficha se desprende un cable blanco que va a la resistencia, vamos a llamarle inferior derecha. Esta va a ser superior derecha, superior izquierda, inferior izquierda, ¿no? Bien, ya tenemos identificado la línea neutro para todos los componentes. Ahora, la línea fase, o la fase, es el cable marrón que viene desde la red, se junta con el rojo entra en el temporizador o el reloj o el timer, ¿no? Del timer salen dos cables, uno negro, que si llegamos a ver el recorrido se mete junto con el otro negro que era el neutro y va a la luz piloto, y el otro rojo que sale junto con el negro vamos a notar que va al selector. Lamentablemente no podemos ver la letra o número que hay en cada redondito del selector, pero tenemos uno acá, ¿no? Podrán notar un número 2, un número 1, una letra L, y justo acá donde está roto había un número 3 en el redondito. Eso es lo que justamente este selector está colocado así, ¿no? Entonces tenemos el cable rojo, está en la letra L, el cable celeste está en el número 1, ese cable blanco está en el número 2 y ese cable el blanco de arriba está en el número 3. Bien, entonces dijimos que del timer o el temporizador o tiempo, salía el cable rojo, va a la letra L del selector. Del número 1 se desprende ese cable celeste y vemos que va a la resistencia superior izquierda, ¿no? Y como esto está en serie con la resistencia superior derecha, ya cerramos el circuito acá, ¿no? Ahora, del número 2 del selector, ahí se desprende un cable blanco, ¿no? Y vemos que va a la resistencia inferior izquierda. Y como esa resistencia del otro lado vimos que tiene un cable que se junta junto con esta varilla, podemos notar entonces que se cierra el circuito y ya tenemos corriente o energizado las dos resistencias. Perfecto. Y nos queda el número 3. El número 3, si seguimos, ¿no es cierto?, el cable lo vamos a ver que va al forzador o al motor del grill, ¿no?, de la varilla que hace girar el pollo o cualquier otro alimento, ¿no? Bueno, teniendo esto presente, vamos a volcarlo en este diagrama eléctrico. Acá podemos identificar el selector, ¿no?, con la letra L, el número 1, el número 2, el número 3, y esto vamos a seguir la instalación eléctrica o el diagrama eléctrico tal cual como está acá, ¿no? Tenemos el temporizador o el timer o el reloj, ¿no? Tenemos la luz piloto, el termostato, las dos resistencias, que en este caso podemos ya notar que ya están unidas en serie del otro lado, el forzador del grill y la resistencia inferior, ¿no?, y la entrada de línea. Así que teniendo esto presente, vamos a hacer un diagrama eléctrico
mediante la fibra mientras escuchamos buena música. Y espero que les llegue a servir este diagrama eléctrico para futuras o sea el caso, estén realizando una conexión eléctrica con estos tipos de componentes de este tipo de horno, ¿no? Más que nada le apuntamos al selector, a este tipo de selector, ¿no es cierto?, que lleva este tipo de horno. Más adelante vamos a estar colocando otro video, este ya es el segundo, que tiene que ver con un hornito, pero con un selector totalmente distinto, era de 6 enchufes, este solamente tiene 4, y estamos esperando que ingrese uno donde solamente va a tener 3 fichas, ¿no? Una entrada y 2 salidas, y vamos a ver también el diagrama eléctrico. Así que bueno, me preparo para empezar a hacer la parte, ¿cómo es?, teórica, ¿no? Ya vimos la parte práctica, ahora vamos a ver la parte teórica mediante dibujar el esquema eléctrico de este horno. Nos vemos en un ratito. Bueno, ya tenemos preparado cómo es lo que va a ser el bosquejo. Identificamos la resistencia inferior, ¿no?, las dos resistencias. Este trazo gris que se ve acá es el cable que une, ¿no es cierto?, al lado de resistencia en el otro extremo del hornito. Lo mismo sucede con la resistencia superior, con el cable que une, ¿no es cierto?, o que lo deja en serie a la resistencia superior. El forzador del grill, el timer o el temporizador, la luz piloto, el selector y el termostato, y la entrada de línea, ¿no? Vamos a identificar con el color azul primeramente todo lo que es la línea neutra, ¿no? Vamos a empezar por el neutro. Bien, aquí alimentamos con la línea neutra el forzador. Luego de ahí tenemos que ir hasta el termostato. Bien, alimentamos el termostato. De la salida del termostato vamos a llevar un cable hasta la resistencia superior derecha. Y de la resistencia superior derecha vamos a llevar un cable. Todo va a ser azul para poder identificarlo. En el video vimos que había colores blancos que bajaban. Nosotros vamos a hacer todo celeste para identificar lo que es neutro. Bien. Ustedes dirán, ¿por qué el neutro ya no lo tomé acá? Lo que pasa que el termostato es el que tiene que trabajar con la línea neutra. Es el termostato el que va a cortar el neutro por temperatura. Por lo tanto, desde la salida, esto es entrada, de la entrada de línea entra el termostato, y de la entrada del termostato es lo que tiene que alimentar la resistencia, ¿no es cierto? Tanto la resistencia superior como la resistencia inferior. Hasta aquí tenemos lo que estamos alimentando, lo que es línea, ¿no? Con un color negro, ese sí vamos a identificar, ¿no? Recuerdan que la luz piloto alimentaba, ¿no es cierto?, un cable negro.
y salía desde uno de los enchufes del termostato, que sería este. ¿No? Bien, entonces podrán notar ya todo lo que es neutro, que sería el color celeste. Vamos a ponerlo acá. Neutro, eso es, ya alimentamos todo. Alimentamos con neutro el forzador o el motor del grill. Conectamos el termostato a la luz piloto y de la luz del termostato sacamos neutro hacia la resistencia, hacia una de las resistencias superior, y unimos también con el neutro fuera del de la salida del termostato con la resistencia inferior, en este caso la resistencia derecha, ¿no? Ahora vamos a hacer lo que es fase, con la línea fase. La línea fase lo vamos a identificar con rojo. Bueno, la línea fase va a salir desde el enchufe hasta el temporizador o timer o reloj. Bien, del reloj vamos a sacar, ya que estamos, vamos a alimentar la luz piloto. Lo vamos a hacer con negro, entonces seguimos manteniendo, en este caso, solamente en este caso, identificando como lo habíamos visto en el video con el hornito, ¿no? Excelente, listo. Ya hemos alimentado tanto con fase y neutro la luz piloto. Vamos a seguir alimentando con fase los siguientes componentes. Del timer, de la entrada, teníamos entrada, ¿no es cierto? Que viene la línea. De la salida, tenemos que ir al forzador, al selector, ¿no? Y el selector tenemos que unir desde la salida a la letra L, ¿no? del selector. Entonces hacemos esto. Hacemos esto. Y hacemos esto. Bien, del timer al selector a la línea L. Ya lo tenemos, ¿no es cierto? Bueno, del número 1, del borne 1, vamos a ir a la resistencia superior izquierda. Entonces, del borne 1 llevamos, vamos a hacer un puentecito, al otro lado no lo hice, pero en este caso sí lo vamos a hacer. Vamos a hacer un puente acá y vamos a hacer un puente acá, otro puentecito acá y llevamos. Bien, del selector, el número 1, llevamos la resistencia superior derecha, izquierda. Este derecha, este izquierda, ¿no? Bien, ya alimentamos las dos resistencias, porque como están en serie, tanto el neutro como la fase, podemos ya prender desde el selector, haciendo el contacto con el 1, prendemos las dos resistencias de arriba. Ahora, desde el número 2, aquí desde el número 2, haríamos algo así. En este caso estaríamos alimentando, haciendo un puente acá, y cerrando con el 2. Con la línea, si posicionamos en el lugar, en el selector, le damos al 2, estaríamos alimentando la resistencia con fase, la resistencia izquierda inferior. Y como está en serie y ya está alimentado con neutro, estaríamos prendiendo la resistencia de abajo, ¿no? Y con el número 3, ¿dónde dirigimos el número 3? Lo dirigimos
hasta, ahí ven, bien, hacemos puente acá, hacemos puente acá, hacemos puente acá, digamos, y con el número 3 estaríamos llevando a la fase al grill. Así que esa sería nuestra instalación, pero para cerrar vamos a sacar un cablecito más que sería un verde, ¿no? Y lo prendemos a la parte de descarga a tierra de la carcasa. Bueno, gente, a ver si se entiende. La línea neutra, ¿no? La línea roja es fase, ¿no? Bien, la línea celeste sería neutro. Vamos a llevarlo, ¿no es cierto?, hasta el grill, tal y cual como estaba en el video que habíamos visto la instalación eléctrica del horno. Del grill sale al termostato, del termostato se desprendía un cablecito hacia la luz piloto. De la salida del termostato iba hasta la resistencia superior derecha y de allí bajaba otro cable hasta la resistencia inferior derecha. Y en este caso estaríamos alimentando de neutro todos los componentes que necesitan neutro, ¿no? Y de la línea fase iba hasta el temporizador o el timer, ¿no? Del timer sale dos cables, uno negro que iba a la luz piloto, de la otra salida iba el rojo hasta el selector en la entrada L. De la salida 1 iba a la resistencia superior izquierda, de la salida 2 a la resistencia inferior izquierda, y de la salida 3, ¿no?, estamos llevando al grill. Entonces esto sería algo así. Si nosotros seleccionamos, vamos a rayar un poquito, nosotros damos vuelta a la perilla, ¿no es cierto? Estamos seleccionando entre la línea 1, la entrada de línea, y le estamos cerrando el circuito con la entrada número 1. ¿Qué sucedería en este caso? Estaríamos energizando estas dos resistencias, ¿no? Bien, si giramos nuevamente el selector, nos mostraba, ¿no es cierto?, en el video vimos que ya la resistencia de arriba no prendería, pero prendería la resistencia de abajo. Entonces estaríamos energizando tanto cerrando el circuito entre la L y el 2. En la otra posición estaríamos prendiendo tanto la 2 resistencia de abajo como la 2 resistencia de arriba. En ese caso estaríamos cerrando el circuito entre la L, entre el 1 y el 2. En la otra posición habíamos visto que prendíamos el grill y la resistencia de arriba. En ese caso estaríamos cerrando el circuito entre la L, el 1 y el 3, pero estaría abierto el circuito en el 2. Y al girar la perilla, en la última selección, veíamos que se prendía las resistencias superiores con la resistencia inferior junto con el grill, ¿no? En ese caso estaríamos energizando desde la L, estaríamos cerrando el circuito entre la L1, cerraríamos el circuito entre la L2 y L3, ¿no? Espero, gente, que se haya entendido. Sigan este diagrama así como está, háganle una captura de pantalla, y si están perdidos con la conexión, al seguir este diagrama podrán hacer la conexión correcta de un hornito eléctrico con este tipo de selector. Con este tipo de selector. En este caso este está roto, pero como verán, la instalación en este caso sería así: la L, el 1, el 2 y donde está roto el 3, ¿no? Y bueno, ya que estamos, le puse este cablecito. Este tipo de selector lo que trae son apretadores, no trae bornera, ¿no?
Entonces, ¿cómo sacamos el cable del apretador? Mayormente lo estiramos y no va a salir porque está apretado el cable. Bueno, el secreto de esto es poner algo fino, ¿no es cierto? Hacer en un costadito, justo donde entra el cable, hacer palanca y ahí sale el cable, ¿no? Eso es todo lo que hay que hacer. Y para colocarlo, mayormente lo que hay que hacer es hacerle una pasadita de estaño para que quede duro el cable, y una vez que está duro solamente se empuja y estaríamos, como es, enganchando el cable. Bueno, gente linda, nos estamos viendo en el próximo video. Vamos a tener en el próximo video un selector totalmente distinto y vamos a hacer el diagrama eléctrico. Como es, en un comentario un amigo pidió para hacer la conexión eléctrica de un selector como el primer selector, pero solamente con una entrada y dos salidas. Así que ni bien llega algún hornito con ese sistema, pónganle la firma que vamos a estar compartiendo con ustedes cómo hacer la instalación. Gente linda, ha sido un placer nuevamente estar con ustedes, espero sus comentarios y nos estamos viendo en el próximo video.